Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Andrés, Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Andrés, bueno, varios temas queríamos repasar con vos. Primero, hubo unas declaraciones muy fuertes de Mario Illy en relación a quienes cobran los planes sociales. Los llamó, parásitos y garroneros a los que reciben planes y no trabajan. No sé cuál es tu mirada acerca de estas declaraciones de Mario Illy. Bueno, mira, a ver, yo creo que el tema en términos estructurales en la Argentina se tiene que resolver a partir de la generación de trabajo genuino. Eso lógicamente lleva un tiempo. Lamentablemente hoy estamos pasando por una coyuntura económica en la cual se recupera quizás puestos de trabajo, pero con un poder adquisitivo bajo, y obviamente el Estado tiene un rol de asistencia en ese periodo que necesariamente tiene que transcurrir a la hora de recuperar o sanear la economía, por llamarlo de alguna manera. Y obviamente no es lo que a nadie le gusta, pero naturalmente en esos desfasajes que por supuesto genera el mercado en materia laboral, el Estado tiene que intervenir. Yo soy muy crítico, lo he sido hace más de 2 años que lo planteo, al sistema, digamos, de asistencia que fue en gran medida herencia del gobierno macrista y que se consolidó en las políticas sociales del gobierno nacional, y me parece que en esa materia se entró en una encerrona que de alguna manera hay que resolver. Mi propuesta siempre tuvo que ver con un ingreso, con un formato de ingreso de carácter más universal, pero bueno, es un debate, está bastante trunco, que no se ha resuelto desde ya, que es un tema complejo, sobre todo en una coyuntura económica como la que atravesamos. Cuervo, estábamos analizando estos días también que se dieron de baja, no sé si se dieron de baja 160.000 planes, sino que hubo la posibilidad de volver a anotarse, de llenar un formulario, cuestión, quedaron de alguna manera afuera 160.000 personas que cobraban un plan y no lo van a estar cobrando. Más allá de que uno entiende que puede haber la necesidad de reordenar, de empadronar correctamente a la gente, ¿no es esto un poco pasarle el peine fino a los que menos tienen? Bueno, desde ya que hay una situación de ajuste, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y esa es la política que hoy está rigiendo en materia económica a nivel nacional, y eso necesariamente se traslada también a la política social, lamentablemente. Yo he sido muy crítico con esto, y nunca la solución es dar de baja, sino que en todo caso, en materia social, te repito, acá hay un programa que es el Potenciar Trabajo, que ha llegado a 1.300.000 beneficiarios, y obviamente es un número excesivo para una política focalizada, y es un número exiguo en comparación con la gente que tiene necesidad y que debe ser asistida por el Estado. Entonces, te digo lo que mencionaba antes, entramos en un callejón sin salida, producto de no haber elaborado una política social propia de esta etapa de gobierno, y haber de alguna manera continuado o hecho continuismo de algo que había restituido el macrismo, que era una proliferación de este tipo de programas, a diferencia de lo que fue en su momento una política que marcó un parteaguas en la historia argentina en materia social, como fue la asignación universal por hijo. Creo que ese es el camino que nosotros tenemos que recuperar. Hay muchos debates, y como estamos en un gobierno de coalición, donde inclusive quizás el sector moderado es el que fundamentalmente siempre prima, es muy difícil avanzar. Andrés, te saco de este tema para llevarte al juicio político que se le está intentando llevar a la Corte Suprema de Justicia. Por un lado, pedirte un análisis en relación a
así es correcto de alguna forma este pedido de juicio político que está llevando adelante el Frente de Todos. Y por otro lado, preguntarte también si compartís esta idea de Coqui Capitanich de que, bueno, hay ciertas cuestiones que si no se pueden tratar en el Congreso dada la situación, deberían salir por decreto. La situación de la Corte no da para más hace muchísimo tiempo, hay innumerables motivos, causas, digamos, donde uno ponga la vista. Se ha transformado en el brazo armado de una fuerza política de carácter neoliberal en la Argentina, y por supuesto que considero imprescindible, ya que no primó la cordura, bueno, que se avance a través de los canales institucionales correspondientes, en este caso el juicio político. Bueno, todas las opciones son válidas cuando la democracia está en riesgo, y de hecho lo está. Hay uno de los diarios hoy que tiene un titular que dice que Estados Unidos cuestiona a la Corte y llama a respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes. Cuestiona al gobierno por lo de la Corte. Exactamente, sí, Estados Unidos. No sé si nos debería interesar la posición de Estados Unidos, pero te hago la pregunta a vos. Digo, es el titular de La Nación del día de hoy. De La Nación y de Clarín, y es muy gracioso porque en realidad mencionan de un vocero. Entonces, la verdad que en primer lugar mella nuestra posición soberana, porque poco debería interesarnos que puede opinar cualquier país, no Estados Unidos, sino cualquier país respecto a una cuestión que es de debate interno. Más allá de eso, lo que es gracioso es que se plantea, digamos, como portavoz de esa postura a una figura, o por lo menos no queda muy claro cuál es el nivel de relevancia. Entonces, bueno, también no que esas tapas me parece se imprimen juntas, porque en estos últimos años es increíble la similitud que tienen Clarín y La Nación. Pero bueno, son todas cosas que ocurren hoy en la Argentina y que dan cuenta de un momento muy complejo que nos obliga también a dar debates de fondo, ¿no? Yo creo que con medidas puntuales o con debates particulares no lo vamos a resolver. Tenemos que ser conscientes de la profundidad que tiene el drama político, económico y social hoy en la Argentina, y lo que eso implica en términos de lo que debe asumir una fuerza política para encarar esas transformaciones. Andrés, buenos días. Sergio Chousa te saluda. Te pregunto, ¿cómo estás? Te pregunto, ¿Cristina está proscripta para vos? ¿Qué consecuencias crees que tiene para la democracia y para las elecciones de este año? No, sin duda. Yo creo que la tarea central de la militancia y del conjunto del pueblo que obviamente se referencia en Cristina es salir a romper esa proscripción. Creo que hay una tarea muy clara, y que la democracia está en riesgo porque hay factores de poder de carácter mafioso, como lo señaló Cristina, que los vemos operar todos los días, antes de una manera más subterránea, hoy ya casi a cielo abierto, y prácticamente riéndose del sistema político argentino y de la sociedad en general, blindados por supuesto por el poder mediático, pero creo que sin duda la tarea de la política hoy es no arrodillarse y romper esa proscripción. Creo que Cristina hizo una convocatoria muy importante para el 24 de marzo y hoy me parece que la militancia tiene que salir de ese estado de letargo y quizás de cierto desánimo que se siente a partir de transitar un momento bastante gris en términos políticos, por lo que puede significar en términos de decepción la actual gestión, que había generado otro tipo de expectativa, y nosotros tenemos que tomar esa tarea y salir a dar una demostración de fuerza, porque te repito, me parece que no podemos hablar de ningún diseño electoral mientras Cristina esté proscripta. Eso significa, Andrés, que si se puede romper con esta proscripción, hay una posibilidad de que Cristina sea candidata. Mirá, si hay gente que quiere votar a Cristina tiene que poder ser candidata. Es un tema que va, después bueno, estará en su decisión. Ella ya lo ha desarrollado bastante el tema, pero me parece que si hay un sector de la ciudadanía que la quiere elegir, tiene que tener esa posibilidad, por lo menos
en términos legales, y eso hoy no está. Con los movimientos que se están desarrollando, está claro que vamos rumbo a que se impida a la persona con más adhesión a poder participar de un proceso electoral. Eso es lo que está en marcha hoy en la Argentina. ¿Y cómo rompemos esa proscripción? Digo, ¿lo ves ahí? ¿Ves con el juicio político esa posibilidad? ¿Cuál sería el camino? No, yo creo que con la expresión, con la movilización popular, con la conciencia, con la organización, me parece que... Y también entender qué es la política, ¿no? Porque si nosotros nos resignamos a que la política es la reproducción del poder por el poder mismo y a cuidar un espacio en términos personales, me parece que obviamente no estamos viendo cuál es el debate de la coyuntura hoy en la Argentina, que además nos va a condenar por las próximas décadas, porque no es que la proscripción a Cristina es un daño para el pueblo argentino en su conjunto, pero también es una herida muy profunda para la democracia que no se va a resolver en el corto plazo si nosotros no salimos de esa trampa. Sobre esto que decís, Andrés, parece en este gobierno, que es un gobierno frentista, de coalición, que hubo una falencia en la toma de decisiones, no hubo una instancia política. Parece no, me parece, es muy generoso de tu parte. No, tal cual, pero por eso, mirando hacia adelante, donde, bueno, en el mejor de los casos se puede reconstruir cierta unidad para ir a estas elecciones, ¿vos creés que debería plantearse como necesaria esa instancia para una eventual continuidad, una mesa política donde, bueno, se llega a la toma de decisiones de una forma un poco más institucionalizada? No, eso es imprescindible, ya lo hemos dicho a lo largo de estos 3 años. Ya que a uno le gustaría ver al presidente a la cabeza de esta pelea, bueno, si no pasa, tenemos que ver entonces qué hacemos. También creo que no hay que condenar a la estrategia electoral que se dio en el 2019 o la unidad, digamos, como concepto, porque una persona o varias, digamos, no hayan estado a la altura de las circunstancias. Creo que en ese sentido no tenemos que confundirnos, y obviamente tenemos que trabajar te repito, por la vitalidad de la política y del peronismo, y en ese marco es imprescindible romper con la proscripción a Cristina. Andrés, hay una posibilidad de que... No se puede hablar de peronismo sin Cristina, ¿no? En la cancha. Hay una posibilidad que el 24 de enero se reúna el Congreso del PJ, ¿es así? No sabía. ¿Te parece ¿Qué PJ, perdona, del Nacional? PJ Nacional, sí. No sabía, yo no estaba al tanto. ¿Ves ahí una necesidad de que se empiece a activar, el PJ? No, yo creo que hay que activar todo, por supuesto. El PJ a nivel nacional, bueno, el PJ provincial hizo su congreso antes de fin de año, pero todas las herramientas hay que dinamizarlas y hay que decir lo que está pasando, digamos. Me parece que no podemos seguir en el marco de ambigüedades en términos económicos, más allá de esta estabilización que estamos transitando y el esfuerzo que está haciendo el ministro de Economía. Está claro que estamos presos de una trampa que se generó hace casi un año, que es este acuerdo con el fondo, que tenemos que empezar a discutir cómo vamos a resolver. Me parece que eso es lo que hay que plantearle a la ciudadanía, y no podemos contentarnos, por lo menos de nuestro lado no sería honesto maquillar una situación que es muy compleja, obviamente. Cuervo, hoy se cumplen 8 años de la muerte del fiscal Nisman. La oposición se refiere a la muerte del fiscal Nisman como un asesinato. ¿Compartís esta mirada de la oposición? ¿Qué reflexión haces a 8 años de la muerte de Nisman? Bueno, fue un hecho que sin duda tuvo una injerencia en lo que, en el proceso electoral que se desarrolló en aquel momento, ¿no? Después las actuaciones de la justicia con sus idas y venidas, con las presiones, con el cambio de gobierno, obviamente también hubo cambios de mirada en ese aspecto.
Sí, lo que está claro es que aquel hecho tuvo una incidencia contundente en el proceso electoral de 2015 que abrió las puertas a la llegada al gobierno a Mauricio Macri. Andrés, estos días no se está hablando mucho acerca del control del control de precios, del rol también que están jugando los sindicatos. ¿Qué te parece esta iniciativa de alguna manera de Sergio Massa de articular con sindicatos? No sé si lo están haciendo finalmente o no con los movimientos sociales, creo que no, por lo menos lo ha desmentido el gobierno, pero bueno, la oposición está asegurando prácticamente de que eso realmente pasa. Pero ¿qué te parece esta articulación que de alguna manera está haciendo Massa para salir a controlar precios? Me parece excelente. Yo sumaría a todos los sectores de la ciudadanía organizada o voluntaria que naturalmente quiera defenderse, porque la verdad que cuando uno escucha o ve las tapas de Clarín, La Nación o las quejas de ciertos medios, la verdad que lo único que falta es que esta gente los aplaudan por robar, ¿no? Que pareciera que eso es lo que están buscando. Entonces yo creo que la ciudadanía no puede quedar de brazos cruzados y por supuesto que el Estado tiene que ser el convocante a ese control que finalmente es en defensa propia. Digo, ¿no es una estigmatización por parte de la oposición cuando se refieren a los sindicatos y a los militantes como una horda de personas que van a entrar a los supermercados a controlar precios? ¿No hay en el fondo de ese planteo una gran estigmatización? Y bueno, pero me parece que la horda que saquea los bolsillos de los argentinos y las argentinas son esos empresarios inescrupulosos. Parece que hay que tenerle miedo a esa horda. Andrés, hablaste del acuerdo con el Fondo Monetario y también el ministro de Economía se refirió críticamente en las intervenciones que tuvo el domingo. ¿Vos creés que hoy Massa, el Ministerio de Economía, está llevando una actitud correcta con la relación con el Fondo Monetario? Bueno, la verdad que a él le tocó, siempre lo digo, no es que él eligió este contexto económico, sino que fue el que le tocó y que uno saluda la valentía de asumir esa responsabilidad. Como te decía antes, me parece que él hoy transita un camino que tiene que ver con estabilizar la economía. Nosotros a fin de año hubo un movimiento muy fuerte de desestabilización, corridas, presiones que tenían como correlato político una asamblea legislativa y que el gobierno no terminara, digamos, ¿no? Entonces creo que hoy estamos saliendo de esa situación compleja. Por supuesto que siempre en el leve o en lo que falta está la recomposición en materia salarial y social. Hay un debate que nosotros venimos planteando respecto, nosotros y muchos sectores, ¿no?, respecto a la suma fija, y es algo necesario, pero bueno, sí, también hay que ponerlo en el marco de la complejidad que atravesamos. ¿Dejás por descartada la suma fija o todavía hay espacio para dar esa discusión? No, yo la veo imprescindible, por eso digo, o sea, creo que tenemos que entender de dónde veníamos, la delicada situación que le tocó a Sergio cuando asumió, y obviamente en perspectiva, desde ya que es un tema que tiene que estar siempre en debate. Andrés, nos escuchan muchos oyentes que además de oyentes son militantes. ¿Vos crees que hay banderas para reivindicar, para ir a militar con cierta inspiración en esta elección, o básicamente dar testimonio de la memoria emotiva de que tuvimos una Argentina mejor? ¿Cómo encara la militancia esta elección? Con la bandera del peronismo. A veces nosotros necesitamos un gobierno peronista. Hay que trabajar para tener un gobierno peronista. Esta experiencia que estamos transitando, por supuesto, es ecléctica. Cristina ya explicó cómo se conformó ese diseño electoral en un momento complejo, también en aquella situación con una proscripción asomando. Bueno, hay cosas que no salieron bien, ya habrá momento para análisis, pero nosotros no podemos abandonar nuestras banderas, que son las del peronismo. Andrés, se conocieron también, te vuelvo a llevar un tema económico, ¿no? Se conoció que una familia necesita 152.515 pesos para no ser pobre. Es terrible. Es terrible.
Sí, por supuesto, hay que trabajar para corregir eso, obviamente. Digo, y con medidas como, digo, combatir la inflación, a ver, podríamos, ¿cuáles serían esas posibles medidas? Mencionaste lo de la suma fija. Ya mencioné la suma fija, también en materia social generar un ingreso que tenga una cobertura más amplia de lo que hoy pueden significar los planes sociales existentes, pero desde ya siempre es con políticas activas. Sí. Digo, hablas de políticas activas y uno le cuesta ver un poco que eso sea, ¿no?, un denominador común de este gobierno, ¿no? Digo, la suma fija no hace tiempo que la estamos discutiendo. Porque no es un gobierno, obviamente no es un gobierno homogéneo, es una coalición y donde quizás el sector moderado, minoritario, tomó el control de las cosas y obviamente se hace muy difícil acordar, consensuar, eso es público y notorio, pero a la vez, las cosas siempre decantan para un mismo lado. No quiero andar más sobre eso porque es una realidad evidente. Creo que tenemos que ya diagramar o pensar o trabajar para transitar este momento de la mejor manera y llegar competitivos al proceso electoral. Bien, hablando del proceso electoral, ¿no? Digo, cuando empezamos a discutir y hablar sobre elecciones y el tema de las listas, se le cuestiona mucho al kirchnerismo la manera en la cual se conforman esas listas, ¿no? Como si eso se definiera en una mesa demasiado chica o demasiado cerrada. ¿Crees que en este 2023 eso va a ser distinto? Las listas siempre se hicieron igual, antes del kirchnerismo también eran con mesas chicas cerradas, digamos. Si vamos a una historización de cómo se cierra una lista, nos guste o no, siempre obviamente es una mesa chica y los sectores que tienen capacidad de incidir o de mover el perímetro, bueno, lo hacen en función de la realidad política que expresan, pero nunca vi que se definiera una lista en una asamblea multitudinaria. Respecto a la cuestión metodológica o al funcionamiento de nuestra fuerza política, más allá de las listas, que te repito, yo no creo que haya que hablar de ninguna lista hasta que no resolvamos la situación de proscripción de Cristina, pero en términos de funcionamiento de la fuerza política sí creo que tenemos un montón de cosas que trabajar, que mejorar, y que van mucho más allá de lo que puede ser un cierre de listas, ¿no? Nunca existió un cierre de listas justo, digamos. Uno que tiene cierta experiencia, siempre los cierres de listas dejan, porque hay un número muy finito de lugares para ocupar y lógicamente hay muchísimos militantes el número de militantes es mucho mayor de los lugares los casilleros que hay en las listas, eso es obvio. ¿Crees que este 2023 se puede dar en el frente de todos aprovechar las primarias de otra manera, donde, bueno, no ir con una lista más cerrada, sino darle la posibilidad que jueguen varios? Eso es una posibilidad más válida este año quizás que en anteriores momentos. Mira, yo creo lo primero que hay que resolver es la proscripción de Cristina. No voy a entrar en análisis de ingeniería electoral porque me parece que serían escenarios, sería ser parte de la conspiración, digamos, entrar en ese terreno. Después, llegado el caso, se verá, todavía falta, me parece que hoy es el tiempo de romper esa proscripción, y militar para eso. Andrés, te agradecemos este tiempo con la Radio de las Madres. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo grande.